La provincia de Santa Fe y la Argentina en general en estas horas está realmente implosionando su sistema laboral en muchos rubros, sobre todo en el Estado, por ejemplo, está un permanente decrecimiento de la planta estatal en muchas áreas, especialmente aquí en la provincia de Santa Fe. En estos días estamos viendo la crisis en fabricaciones militares, aquí en Fraile y Beltrán, también esa histórica industria estatal, las fabricaciones militares que tan señera, digamos, en la construcción de lo que es el aparato militar de la Argentina, que por primera vez en su historia está viendo decrecer de un modo violento su planta, está siendo vaciada por las políticas del gobierno de Mauricio Macri en estas horas. El problema laboral, los despidos permanentes en el Estado y también en el mundo privado, por supuesto, pero hoy nos vamos a dedicar específicamente a la crisis laboral en el Estado. ¿Qué está pasando en Rosario, especialmente con la cuestión de los trabajadores del Estado? Hoy me acompaña Raúl Das, el secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, aquí en la ciudad de Rosario, que está trabajando fuertemente y tiene un diagnóstico muy claro, preciso y profundo sobre la crisis a la que está llevando una política nacional directamente orientada a ir de frente para reducir al máximo un montón de estamentos de producción nacional, en este caso, por ejemplo, las fabricaciones militares. No se vaya, esto es Final Abierto y nos acompaña Raúl Das para hablar de los problemas laborales en el Estado. Bueno, aquí entonces en Final Abierto, aquí en Televisión Regional, siempre por supuesto agradeciendo a esta casa que nos da la posibilidad de trabajar. Ya estamos transitando la 8ª temporada, los años pasan y siempre agradecidos entonces a Televisión Regional. Decíamos, Raúl Das de la Asociación de Trabajadores del Estado. Gracias Raúl por acompañarme, un gusto, somos amigos de toda la vida, pero bueno, en esta oportunidad nos trae un poco la crisis laboral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Negro. Y sí, la verdad que nos conocemos hace muchos años y mantenemos algunas convicciones que no queremos perder y que las tenemos que defender. Exactamente. Y sí, estamos atravesando una crisis tremenda en el trabajo, cambios políticos y sobre todo cambios en las decisiones políticas que han tomado en estos últimos 2 años y medio nada más y nada menos que la pérdida laboral de cerca de 30.000 trabajadores en organismos públicos del Estado Nacional. 30.000. 30.000. Sin embargo, uno ve que... No lo digo yo, lo dice Andrés Ibarra, el ministro de la Modernización. Por supuesto. Digo, pero también ha habido una enorme cantidad de nombramientos de sueldos muy altos, ¿no? Se da esa doble situación. Exactamente. Y justamente en aquellos lugares donde se despide a trabajadores que están precarizados, tienen bajos salarios y no se les reconoce contratos anuales, renovables, contratos de modalidades distintas, digamos, a la de planta permanente, y que el gobierno ha tomado la decisión de correrlos, de dejarlos sin laburo, de dejarlos sin proyección a futuro, impactando directamente en sus familias, en sus condiciones de vida, en sus condiciones de consumo y obviamente erosionando la relación que el Estado le debe garantizar a sus ciudadanos, que son permanentes derechos, y que evidentemente al primero que no reconocen es al trabajador, que es justamente el que sostiene la política pública. Hay persecución política, ideológica. En algún momento dice, bueno, ¿te acordás en el año 2016? Arrancaron como echando a un sectorcito, la crema militante, eso que teóricamente, algunos que decían que habían sido colocados en los puestos 15 días antes que se vaya al gobierno anterior. Después se fue comprobando que eso no era tan así. Hay persecución, claro que hay persecución, y hay arbitrariedad en el despido,
no hay derecho a la defensa, no hay ámbitos, digamos, sumarios previos y realmente no hay garantía de evaluaciones permanentes a los compañeros, a los trabajadores que están cumpliendo una responsabilidad, como te decía anteriormente, de sostener políticas públicas, que bueno, es muy difícil sostener esta política pública con ajuste y además con un perfil que a nosotros nos parece grave en el sector público, que es un perfil empresarial, privado, cerrado de todo tipo de posibilidades que le garanticen a la población plenos derechos. Entonces, a nosotros nos parece clave, importante entender que este proceso es un proceso de desmantelamiento, o sea, de ajuste, de despido, pero desmantelamiento de áreas estratégicas del Estado que están ligadas fundamentalmente a la producción nacional. Despidos en Río Turbio, despidos en Aguas Pesadas, Rollito, Neuquén, despidos en Atucha, despidos en fabricaciones militares, despidos en agricultura familiar, en el SENASA, en el Ente Nacional de Comunicaciones, en la Comisión Nacional de Pensiones, y así, bueno, ajustes en el CONICET, en el PAMI y en el ANSES, despidos en migraciones. Hay realmente una ola de... Una ola. Una ola vinculada a una decisión política que el gobierno tiene en claro hacia dónde quiere encaminar la política del Estado Nacional. Uno dice, bueno, ante eso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿No? Digamos que es como un clima de época que en algún sentido se impone, o transitoriamente se impone. Es decir, los instrumentos de lucha son complejos porque ni siquiera te podés enfocar en una cosa o en otra porque te tiran hoy con esto, mañana con esto, pasado con esto. Y al mismo tiempo que atacan la producción nacional, atacan la educación, las universidades, claro, atacan la paritaria testigo-docente, atacan, ¿no? O sea, van atacando herramientas políticas que evidentemente nosotros tenemos que tenemos para defenderla, sí, que son instrumentos que realmente están al alcance de nuestra mano y que generan, digamos, generan una posibilidad de negociación colectiva en función del beneficio del conjunto de los trabajadores que simultáneamente o sistemáticamente el gobierno nacional no viene respetando. Entonces, ahí hay un conflicto permanente y no hay otra forma que atacando las organizaciones gremiales que defienden los derechos de los trabajadores. En este caso, nuestra ATE. Y bueno, nos tocó vernos hace poco tiempo en Buenos Aires en una movilización que hicieron ustedes muy importante por el tema fabricaciones militares. ¿Y qué surge del diálogo con los funcionarios? A mí me impactó mucho un poco el relato, ¿no? de la frialdad y la imposibilidad de... Lo que te vuelvo a repetir, digo, para que la audiencia entienda, la frialdad. Es necesario esto y ahora viene la etapa de crecimiento, de producción. ¿Qué cosa, no? Digo, hay que despedir para después crecer. Yo digo, no se ve en el discurso lo que viene sucediendo en los hechos. Lo que viene sucediendo en los hechos son despidos, desinversión, subejecución de partidas presupuestarias, claro, falta de producción. Lo que se ve es eso, angustia en los trabajadores, incertidumbre. ¿Por qué pensar que después de todo lo malo va a empezar a alumbrar lo bueno? Imposible, nosotros no hay ninguna lógica. No creemos en eso y creemos que realmente lo que sucede es todo lo contrario, digamos. Es necesario mostrar qué es viable y qué no. Y para ello, evidentemente, es viable pagar intereses de la deuda, hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, bajar los costos laborales, despedir trabajadores, generar más precarización laboral y incorporar perfiles al Estado en función de sus intereses políticos. Te preguntaba, sí, Raúl, sobre la situación, a ver, la escena esa, ¿no? De la mesa con los funcionarios por ejemplo, de fabricaciones militares, sí, porque hay que sentarse ahí y decir, mire, vamos a echar a 100, a 200 y lo vamos a echar. Digo, para un funcionario es como que algo que no tiene mucha tradición en la Argentina, que un funcionario de un organismo del Estado se te siente y te diga, sí, lo tenemos que echar a todos. Yo debo reconocer que había dificultades con el gobierno anterior para llegar a algunos acuerdos, sí, pero esas instancias existían. ¿Se entiende? Digo, o sea, el Estado empleador, los representantes de los gremios, signatarios, por ejemplo, en el Estado del Convenio Colectivo de Trabajo, que una parte somos nosotros, la Asociación Trabajadora del Estado, que está instalado desde el 2005, está firmado en el 2005,
el convenio colectivo, el 214, teníamos una instancia permanente, inclusive había propuesta de incorporar a través de concursos, de carrera. Eso, digo, se fue perdiendo. Podemos analizar también algunas cuestiones del gobierno, digo, anterior, antes de que Macri asumiera, pero a partir de la asunción de Macri, ¿y sabes cuándo? Sobre todo con el desenvolvimiento en los 2 primeros años donde, bueno, había ajuste permanente, pero que hay un quiebre, a nuestro entender, donde el diálogo ya no existe más. Ya no hay más diálogo. No hay más diálogo. Te informo lo que voy a hacer y punto. Y es con la reforma previsional, ¿no?, que bajo represión se terminó acordando el 18 de diciembre del 2017. A partir de ahí hay decretos de necesidad y urgente permanente donde me saco de encima a los trabajadores del Estado, en este caso, de áreas claves y ligadas a la producción nacional, como te decía, que no son viables para este proyecto político. Me decía y me sorprendió a mí cuando tuvimos la oportunidad de charlar que con el agravante de que en el ámbito del Estado muchos trabajadores de estos que están siendo despedidos además vienen con contratos, con lo cual no están con derechos o no estarían con derechos, o de hecho no le están pagando indemnizaciones. No, le pagan el preaviso y después que vayan a buscar a donde sea, pero no tienen más espacio para poder seguir trabajando, ni siquiera tienen esa reserva que le garantice una indemnización para poder desenvolverse, porque vos sabés que además hoy quedarse sin trabajo es muy difícil también conseguir en otros lugares, porque la pequeña y mediana industria tiene problemas, la producción de la gran industria también. Sí. Entonces, nosotros creemos que ahí hay realmente ahí es donde se nota realmente la frialdad en esa decisión política de que es no garantizarle al trabajador la posibilidad de poder desenvolverse con esa pequeña indemnización. Tampoco es demasiada la que percibe. También hay una propuesta del Gobierno Nacional de retiro voluntario, pero no la toma nadie porque realmente es irrisoria y no garantiza tampoco que yo pueda generar un nuevo emprendimiento en mi vida, porque apenas lo que nos proponen es un cuotas 20%, en cuotas, a lo sumo un 20% de lo que vos venís, qué sé yo, lo que vos podés cobrar como sueldo completo en 12 meses. ¿No? O sea, en la sumatoria del año, a lo sumo la propuesta es un 20% y a pagarte de acá a 36 meses, ¿no? Entonces, eso tampoco garantiza nada. Entonces, es realmente una negación al otro, no existe y termina siendo un número más dentro del Estado. ¿Y cómo, digamos, estará lleno de historias personales, ¿no?, de situaciones que conocerá? Sobre todo pienso en fabricaciones militares, en Frailer y Beltrán, con una cantidad de despedidos que están en el orden de los 80. No. 35 el año pasado y 49 este año. Bueno, sí. Acá, en Frailer y Beltrán. Solamente. San Juan... Río Tercero, Villa María, sede central. Sí, okay. También. Y bueno, no te olvides que cerraron la fábrica militar de Azul. Claro, que ahí... Con 250 trabajadores. Claro. Y bueno, digo, ¿cómo ese desazón, supongo uno, bueno, se lo imagina o por ahí lo conoce, el desazón, supongo que los compañeros... Angustia, depresión. Estarán como aturdidos, ¿no? Porque nadie esperaba esto. Digo... parece, uno dice, el 2015... Yo te lo digo de la discusión del 2015. Yo calculo que debe haber, entre los despedidos, compañeros que se entusiasmaron con este gobierno, capaz hace 2 años y medio. Es probable. Seguramente. Seguramente. Y cómo debe ser como una especie de un impacto así muy potente, ¿no? Es muy fuerte. Y realmente digo, es muy fuerte y al mismo tiempo surgen resistencias a este embate, a esta agresividad permanente hacia nuestras formas de vida, digamos, o hasta nuestras condiciones de vida, que ya de por sí en su gran mayoría es precaria, pero que surge también afrontar el conflicto, porque, claro, digo, resignarse y quedarse cruzado de brazos, irse a la casa y mirar qué es lo que sucede, es realmente darle todo el camino, allanarle todo el camino posible
Y ahí me viene a la pregunta anterior que vos me decías, con respecto al diálogo, ¿no? A cómo eso se sientan, ¿no? Sí. Bueno, producto de estas movilizaciones, estos conflictos, estas luchas, es posible sentarlos a que nos vuelvan a decir lo mismo, ¿no? Pero por lo menos sentarlos ahí. Sentarlos ahí, a mirarles la cara de póker que ponen, sin sangre realmente, y con una hazaña brutal, con un cinismo brutal que realmente demuestra la verdadera cara del gobierno nacional ante estos procesos que evidentemente cada vez, y ya han reconocido también por grandes medios de comunicación, que han puesto todo para que este gobierno ganara, claro, en el 2015, donde nadie puede negar que ya hay problemas con la economía. Muy grave. Muy grave, y que evidentemente pone de manifiesto de que no pueden seguir sustentando este proyecto político si no es a través de generar los mejores mecanismos para reprimir al, claro, pueblo cuando quiere pelear por su verdadero derecho. O sea, son violatorios permanentes de la Constitución Nacional Argentina. Absoluto. Cortamos y seguimos unos minutos. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces acá con Raúl y pensábamos ahí en el corte en este proceso de degradación de los empleados estatales, este proceso político-económico claro que llevó al gobierno de Macri contra los trabajadores del Estado. Digo, esta tarea de este gobierno cabalga sobre algunas líneas de pensamiento instaladas en la cultura argentina que tienen que ver con los empleados estatales no laburan, toman mate cocido, trabajan menos, tienen beneficios excesivos. Yo que trabajo en un kiosco, trabajo 15 horas y gano X pesos, este otro trabaja 6 horas y gana más que yo. Digamos, existe como una línea que se ha sabido construir la derecha en la Argentina, los sectores liberales durante muchas décadas. Pero ¿y qué es el Estado? ¿Qué significa el Estado para un país? En la Argentina y en todos los demás países. Digo, ¿por qué tiene que existir el Estado? ¿Por qué tienen que existir los trabajadores del Estado? ¿Qué rol cumplen? Yo lo que a veces me pregunto, uno recorre sectores de trabajo además soy trabajador del Estado. Yo lo que observo cada vez que estamos ante un conflicto, ¿qué nos plantean los trabajadores? Es siempre la sobrecarga laboral, ¿no? Donde tienen que trabaja uno, donde tienen que trabajar 5, trabajan la mitad. Entonces, uno ve que realmente el sentido en cuanto se plantean estas cuestiones que vos muy bien las describís, están planificadas, están pensadas justamente para estigmatizar una determinada labor que es pública y que, vuelvo a decir, está directamente ligada a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Porque si en el PAMI vos no le podés dar un remedio como corresponde a un jubilado que hizo turno durante más de 4 horas para llegar a conseguirlo, y el gobierno le quita la posibilidad de que se lo garantice el PAMI a través del 100% y le garantiza la mitad, quien toma la definición política no es el trabajador que atiende directamente al ciudadano, la toman políticamente los que conducen o están interviniendo ese organismo. Entonces, ahí hay una definición política y clara de cómo se construyen las políticas públicas y desde dónde. Pienso que son desde esferas que están por encima de la labor cotidiana, diaria, claro, que hace el trabajador todos sus días. Yo pienso, bueno... Eso está directamente ligado a la salud, ¿viste? Porque pensar que uno no va envejeciendo con los años, eso es una gran mentira. Está ligada a la educación, está ligada al trabajo, está ligada a la jubilación, está ligada al esparcimiento innecesario que tiene que tener una persona, porque uno en un trabajo tiene desgaste. Nosotros, en contra de esta postura política que toma y que se genera a través de un discurso, de un mensaje que se va construyendo,
a la larga eso también se va desvaneciendo porque la realidad demuestra que lo que no hay son inversiones, producción, pagos adecuados en el término que corresponde. Vos fijate, yo leía el otro día una nota de los compañeros que están en Arroyito Neuquén, en Aguas Pesadas, que son los que trabajan para las centrales nucleares. Hace 2 años y medio que no están prácticamente trabajando y les pagan el 60% de su salario, cuando en realidad el salario que se lo tenés que pagar del 1 al 5 de cada mes se lo tenés que dar el 100%. Entonces, ¿quién define esa postura? Nosotros lo que estamos pidiendo es más trabajo, estamos pidiendo más trabajadores, estamos pidiendo que nos incorporen el doble de trabajadores que tenemos hoy. Sin embargo, ellos retraen esa posibilidad y despiden. Sí, es curioso. Y generan ese mecanismo que vos decís, extorsivo, y esa idea de que no, son todos vagos. Qué curioso, digamos, que haya una parte grande de la sociedad argentina que crea, no sé si tan grande, eso es opinable, que el país ideal se podría organizar sin trabajadores del Estado, y casi sin Estado. Y después admiran países donde el Estado es mucho más grande que en la Argentina. Claro. ¿Viste? Andate a los países nórdicos, o hasta los países liberales por excelencia, tienen aparatos estatales y porcentajes de empleados estatales respecto del total de la población que son más grandes que la Argentina. Claro. Pero sin embargo está instalado que el trabajo... Bueno, pero fíjate vos, ahí me viene a la memoria lo que me relataba un compañero de fábrica que trabajó en Alemania, en una empresa ligada a la industria, y que vivió el proceso de automatización de la fábrica con nuevas tecnologías. Sí. No echaron a nadie. Al contrario, incorporaron más procesos educativos para que el trabajador sepa más sobre esa cuestión. No, acá llega una máquina de Estados Unidos, de China, y en donde antes trabajaban 4, ahora tienen que trabajar 1 y el resto no sirve más. No hay posibilidad de reconversión, no hay posibilidad de pensar una producción y una planificación en función de nuevas invenciones. Yo no puedo creer eso, si el mundo se ha creado justamente y se ha reinventado tantas veces sea necesario. Este discurso ortodoxo, conservador y para nosotros vacío es el que ellos implementan con la legitimidad que le dan los votos, ¿no? Que le dan los votos, pero en realidad con un discurso que no dice la verdad de lo que van a hacer. Porque yo estoy convencido de que si te dicen que mañana hay que echar a la mitad de la población argentina, estoy seguro que esos votos no van al que hace esa propuesta. Nadie puede sostener en el tiempo una verdad tan marcada, tan evidente, proponiéndose como motor de un cambio para después decir, yo te desecho, vos no servís más. Bueno, yo lo veo de esa forma. Nos resuena el famoso debate, ¿no? del presidente Macri con la última elección, ¿no? Las promesas en el debate, ¿te acordás que hoy uno las ve y son todas al revés, ¿no? Son todas al revés. Son todas todo lo contrario. Digo, entonces, es mentira que vienen a decirnos que con las decisiones que han tomado y con los acuerdos que han llevado en estos últimos tiempos, van a garantizar derechos a los argentinos. Todo lo contrario, me parece que están garantizando algo que para nosotros es peligroso y nos puede llevar al abismo y hasta nos puede poner en crisis en forma mayor todavía la democracia argentina que tanto nos costó. Me parece que la política que llevan adelante es de endurecimiento, necesitan del aparato represivo para garantizar sus políticas y me parece que en este último tiempo lo que quieren es garantizarle al G20, ahora que se hace en pocos meses, la política garantista de Por los último y países cortito, Raúl, y cerramos. Desarrollados. A los trabajadores que están padeciendo este momento, ¿qué decirles? No entregarse, mantenerse en la lucha, que es el único camino posible para dignificar el lugar, digamos, organizarse, quedarse comunicado, no aislarse. Uno no puede mucho prometer, pero ese es el único camino posible. Es un camino que nosotros tenemos que defender, reconstruir, que no se quiebre más el tejido social, porque sería mucho más peligroso todavía,
que se constituyan las mayores unidades políticas entre todos, porque creo que hay un gran segmento de la sociedad que entiende que este no es el camino y nos pone en un desafío de pensar que no es que ATE va a resolver todo solo. No, unidad. ATE, ANSAFE, COA, CIPRU, barrido, camionero, todo lo más posible que esté al alcance de Luz y Fuerza, todo lo que sea al alcance de algo que nosotros tenemos que resolver, porque esta Argentina es una Argentina rica, es una Argentina que tiene mucha riqueza, que necesita otra distribución de esa riqueza, pero que necesita indefectiblemente de los trabajadores, a nuestro entender, a la vanguardia de esta lucha y reservas para poder lograrlo, un verdadero cambio y salvar y construir una nueva democracia, la tenemos nosotros en gran responsabilidad. Por eso el próximo 12 de septiembre estamos organizando un gran paro nacional contra estas políticas de ajuste y no tenemos duda que junto a organizaciones sociales que también vienen manifestándose en contra del ajuste, sigan este camino de lucha y movilización para salvar la democracia. Bueno, el paro del 12 entonces. El paro del 12. Te agradezco, Raúl. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a vos, negro. Bueno, la realidad dramática que está viviendo el sector laboral del Estado y este anuncio entonces para el próximo 12 de un paro nacional, ¿no? De Impulsa ATE, CTA Autónoma y seguramente sumándose otra cantidad de sindicatos para tratar de parar esta sangría de trabajadores en el Estado. En este caso se ve en fabricaciones militares aquí en la zona de Rosario. Bueno, esto fue Final Abierto. Gracias por acompañarme.